Buenas noches. En esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la segunda entrega, el segundo capítulo, el segundo episodio de esta serie titulada Noticias Raras. Y bueno, son tres noticias raras, ¿no? Entonces les voy a mostrar tres noticias raras en esta segunda entrega. La primera de ellas se titula La historia sobre el día que hubo un exorcismo en la UNAM. Vamos a ver de qué trata. Se sabe que dentro de los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México pasan muchas cosas. Además del conocimiento y aportaciones a las áreas científicas y deportivas que esta institución realiza, de vez en cuando se escuchan rumores de fantasmas, apariciones o cosas extrañas. Recientemente un usuario en Twitter afirmó que hace 4 años en la Facultad de Psicología ocurrió un exorcismo. Dice: han pasado ya 4 años y aún no puedo creer que hubo un exorcismo a pleno día en la Facultad de Psicología de la UNAM. Dale pues, abro hilo. Ojo, esto pasó de verdad. Solo intentaré relatar desde mi perspectiva lo ocurrido. Así comienza el usuario su narración. El Mario, nombre con el que aparece la cuenta que narra la historia, indica que todo ocurrió un viernes al final de su última clase. Se llevaban a cabo exposiciones, por lo que el grupo debía estar atento. Justo cuando comenzó la siguiente presentación, una de las alumnas se levanta a platicar con otra compañera y así darle la espalda a la profesora. Ahí empezó todo, afirma. Resulta que el estudiante estaba en su lugar con la cabeza inclinada hacia atrás y realizaba respiraciones fuertes, por lo que la maestra decidió acercarse para auxiliarla. Sin embargo, luego de unos instantes de conversación entre ambas y la tensión presente en todos los que ahí se encontraban, comenzó lo que nadie imaginaría. Lo siguiente que recuerdo es un grito, el sonido de X estirándose en un movimiento violento, la silla agitándose, los cuadernos cayendo de la banca, todo el grupo retirando las bancas y a X deslizándose lentamente en el mosaico para luego convulsionar en el piso por algunos segundos. Continúa. Al terminar el ataque, la compañera soltó una risa extraña y antes de concluir recostada sobre el piso, expresó la frase: María, el Señor no te salvará. Con todo esto, el grupo abandonó sus actividades y desocuparon el salón con dudas sobre lo que acababan de presenciar. Al principio pensaron que era un ataque de epilepsia. No obstante, al acercarse a la profesora, ella contestó: necesito 6 personas que me ayuden con su compañera, pero que tengan su fe firme, que crean en algo superior. Se juntaron 6 personas y procedieron a colocarse alrededor de la joven en forma de escudo con protecciones de luz. Cuando X despertó, comenzó a hablar de manera extraña. Ambas mujeres mantuvieron una conversación, luego los estudiantes comenzaron a rezar y las cosas empeoraron. Tuvieron que pasar unos minutos para que la compañera regresara poco a poco a su estado normal de conciencia. Después llegaron las autoridades de la universidad. El testigo menciona que cuando todo terminó se acercó a su profesora para preguntar qué sucedió, a lo que ella le respondió: las personas tienen una capa de energía en su cuerpo, y a veces esta capa se rompe y energía externa a nosotros entra y nos hace daño. A X le pasó esto, y yo he estudiado este fenómeno, y había estado trabajando con X, pero ahora pasó esto. Y ya finaliza. Han pasado ya 4 años y aún no puedo creer que hubo un exorcismo a pleno día en la Facultad de Psicología de la UNAM. Escrito por El Mario, con su usuario en Twitter que es @baduelbadio. Abril 10 del 2020. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Creen que sea cierto el relato de esta persona? Dice ser un estudiante. Hace 4 años, sería en 2016. Estuvo en su clase, como ya relató en el texto, y ocurrió un exorcismo en la Facultad de Psicología en la UNAM. ¿Cómo ven? Demasiado raro, ¿no? El que sigue. Esta noticia pues ya es, se podría decir, la primera sí es evidente que un usuario la contó. Parece ser que sí es de un medio serio. Eso pues ya no sabemos si sí es cierto o no que el usuario lo contó. Habría que investigar, ¿no? Vamos a ver si siquiera existe el usuario, ¿no? Pues el usuario sí existe y los tweets están protegidos. No sé si estaban públicos al momento de la nota.
Entonces, esta nota pues puede ser que el usuario haya contado todo esto. Si es verdad o no, pues no sabemos. Pero esta segunda, que es en la que ya estamos, es en definitiva una noticia falsa, ¿no? Lo que la hace sumamente extraña, ¿no? Y atractivo a la vez. Se titula: Muere el primer oficial de tránsito de hambre por falta de carros en las calles. Por el fotógrafo. Como ustedes sabrán, aquí en México pues hay muchos lugares donde hay policía de tránsito. Y la policía de tránsito tiene la fama de extorsionar a la gente, ¿no? Les piden mordidas, sobornos, ayudaditas, como le quieran llamar. Los pagan a los automovilistas, a los conductores de cualquier vehículo automotor, que se inventan cualquier cosa y si pueden le sacan dinero. Esa es la fama que se tiene, ¿no? Entonces, pues, como ya no hay, se supone, tantos carros ahorita con todo esto de la contingencia sanitaria, pues ya se nos fue el primer oficial de tránsito. La causa de la muerte fue el hambre. El motivo fue la falta de carros. Vamos a leer la nota. Dice: las muertes inesperadas se han presentado en el país en los últimos días, luego de que se decretara la entrada masiva del coronavirus. Afortunadamente, en los últimos días, más de 400 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. A causa del coronavirus, ataca principalmente al sistema respiratorio, dejando sin probabilidades de vida a aquellas personas que padecen alguna enfermedad crónica. Aquí está medio raro, ¿no? Yo creo que sería desafortunadamente, ¿no? Y sería a causa de que el coronavirus. Que solo dice del coronavirus. Pero bueno, no nos fijamos tanto en la redacción. Pero no tan solo está afectando a las personas infectadas por el coronavirus, sino que también a aquellas personas que dependían de su trabajo para llevar alimentos a su casa. Se han visto bastante afectadas al no tener esos ingresos con los que se mantenían. En el municipio de Catepec, el día de ayer, 20 policías de tránsito hicieron homenaje a su querido compañero, el señor Zacarías Piedras. Es un nombre de doble sentido, ¿no? Zacarías Piedras. Hicieron homenaje a su querido compañero, el señor Zacarías Piedras. Perdió la vida tras una lucha incontrolable contra su propia hambrunia. El hombre de tan solo 57 años de edad, el cual manejaba la patrulla con el número económico 1746, perdió la vida después de que no podía sacar dinero extra de sus mordiditas que se aventaba por las calles de Catepec en el Estado de México. El estrés y las deudas le carcomieron su sueldo, dejándolo vulnerable a cualquier enfermedad, por lo que de un susto el hombre le dio un paro respiratorio, dejándolo sin oportunidad de sobrevivir. Sus amigos y familiares decidieron conmemorar a este gran hombre que, a pesar de que era un mordelón de Catepec, tenía muchos amigos que lo estimaban. Oh, ya veo. Entonces, fue un paro el que lo mató, un paro respiratorio. Sí fue a causa del coronavirus, porque a causa del coronavirus no hay coches en las calles, ¿no? Porque está la cuarentena, ¿no? Y es que el que no tranza no avanza, así comentó su esposa en el velorio. La mujer también informó que ya estaba su esposo por salir de vacaciones, ya que por su obesidad le darían un descanso temporal hasta pasar la cuarentena para no arriesgar su salud física y mental. Y bueno, así termina esta segunda noticia. Y bueno, ya la tercera y última noticia de este capítulo sería esta, que se titula: guardan distancia para abordar combis en Edomex. Y esta fotografía que he visto circular mucho en redes sociales en estos últimos días, dice Uy, se recargó. A ver. Tlalnepantla, en el Estado de México. Como parte de los esfuerzos para proteger la salud de los usuarios del transporte colectivo de mediana capacidad y fortalecer las medidas de prevención del COVID-19, comenzaron a instalarse marcas de sana distancia en los centros de transparencia multimodal, el CETRAM, paraderos y bases del transporte público de mediana capacidad. El secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, explicó que el objetivo es que los usuarios guarden su sana distancia de 1.5 metros recomendada por la Secretaría de Salud mientras abordan las unidades para evitar posibles contagios. Dios mío, esto es lo más estúpido que he leído. Bueno,
El funcionario mexiquense indicó que las marcas ya se colocaron en el CETRAM en el Rosario, Cuatro Caminos, el Mexipuerto de Ciudad Azteca, así como los paraderos y bases del municipio de Zumpango y la central de autobuses de Texcoco, entre otros. Martínez Carvajal señaló que la Secretaría de Movilidad y el Consejo Consultivo del Transporte del Estado de México acordaron reforzar las medidas sanitarias en los paraderos que utilizan miles de personas todos los días para proteger a la población que no puede detener su actividad, como médicos, enfermeras, policías, personal de limpieza y quien realiza servicios esenciales, así como los más de 60 millones de pobres que tiene México. Ah, no, eso ya no lo dice. Y bueno, aquí vemos varias fotografías. La instrucción que nos dio el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, sí se apellida así, ¿verdad?, es explicar todas y cada una de las medidas instrumentadas por la Secretaría de Salud, porque la prioridad es salvaguardar la salud de la población, dijo. De igual forma aseguró que la Secretaría de Movilidad y los transportistas tomarán las medidas que sean necesarias para contribuir a disminuir los efectos de la pandemia a bordo del transporte público. En este sentido, enumeró las acciones que ya se implementaron en el transporte público, como los operativos de sanitización de unidades y la difusión de una guía para orientar a los operadores sobre la correcta desinfección de pasamanos, asientos, puertas, ventanas, timbres y el volante. En estas acciones se encuentran también el cierre de las oficinas administrativas de la Secretaría a partir del 23 de marzo, y se determinó que los trámites pendientes podrán ser atendidos sin ninguna penalidad o amonestación hasta después de la contingencia. Y así termina. ¿Qué tiene de rara esta nota? ¿Por qué digo que es lo más estúpido que he leído? Bueno, como podrán observar en la imagen, está bien chido, ¿no? Guardas 1,5 metros de distancia entre personas. Que no creo que esta distancia que se ve aquí en la fotografía sea de 1,5 metros. Se me hace más cortita, pero bueno. Lo que sí es raro es que aquí en el Estado de México la mayoría de transporte son estas que se conocen como combis. Entonces, pues, ¿qué tendrían que subir por combi a 2 personas para que mantengan 1,5 metros de distancia entre ellas? Una hasta atrás y otra hasta adelante. Eso es lo raro, ¿no? O sea, si guardas distancia para subir a la combi, pero después vas a subir a la combi, pues solo suban 2 personas, tendría sentido, si no, no tendría sentido. Porque, imagínate, guardas distancia y después metes a las, que son 4, a las 16 personas que le caben a la combi, por lo general. Si no, hay combis que les caben más y hay combis que les caben menos. Pero, pues vas pegadito, ¿no? Tipo sardina, como vienen las sardinas en las latas, ¿no? Entonces, guardas la distancia para abordar la combi, pero después abordas la combi y vas a 2 o 3 centímetros de distancia de la otra persona que se sentó al lado de ti. Es lo más ridículo que he escuchado. Pero bueno, aquí terminan este capítulo de la serie de 3 noticias raras y yo los estoy viendo en un futuro video.